igual que Antonio Robles, igual que Santiago Trancón, hemos sido compañeros de profesión, somos, bueno, es todavía Antonio Robles, profesor de instituto. Yo lo he sido hasta hace pocos años, hasta que me jubilé, y habiendo nacido en Barcelona y habiendo vivido 63 años, opté por un dulce destierro hace un año a esta ciudad que es rompeolas de las Españas, como bien dijera Machado Antonio. Me toca presentar a Antonio Robles. Es la persona, la punta de lanza de mayor intensidad que haya conocido yo, honestidad, discreción, coraje cívico, que después de los años de silencio que siguieron a la publicación del manifiesto de los 2300, cuyo pergeñador intelectual está aquí entre nosotros, Santiago Trancón, después de aquellos años de silencio, de miedo incluso, para algunos tal vez de cobardía moral, siguió, tras este paréntesis de 10 años, apareció este joven profesor de filosofía, autor de un libro bajo el heterónimo de Azahara Larra Servet, Extranjeros en su país. Ese libro marcó, es un componente autobiográfico y también ensayo de la situación vivida en la docencia en aquellos años en Cataluña. Ya estamos a principios de los 90, de aquel libro surgió el colectivo que daría vida por vez primera a la primera organización, Asociación por la Tolerancia, que se ha distinguido por la reivindicación democrática de los derechos civiles, en ocasiones ahora ya cronificados, pisoteados por el nacionalismo identitario en Cataluña. Estos años han sido difíciles, de desesperanza, de angustia, marcados por la omertad, incluso por el ninguneo, tildándonos de fascistas, por el derecho de reivindicar el derecho a una escuela bilingüe donde la lengua común de los españoles compartiera análogo espacio con la lengua catalana. Simplemente esto nos ha llegado muchas veces a arrinconar a ese, con la caza de brujas pertinente, a la condición de indeseables, de españoles, de ultraderechistas, nada más incierto, habida cuenta de la procedencia de la izquierda de muchos de estos compañeros, que nos hemos abrazado en un ejercicio de transacción y de tolerancia con personas de otro espectro político, pero que tenemos en común la defensa de los derechos de la ciudadanía hispanohablante en Cataluña. Antonio Robles no solo fue impulsor de esta plataforma, presidente de la misma, sino de allí consiguió aunar la presencia de la intelectualidad, de algún sector de la intelectualidad de Barcelona, que hasta entonces se había mantenido callada ante lo que ocurría. El precipitado de intelectuales que dio lugar a la Asociación Ciudadanos de Cataluña y posteriormente al primer congreso fundacional del Partido de la Ciudadanía, del cual Antonio fue su secretario general y uno de los 3 diputados que conseguimos que tuvieran representación en el Parlamento de Cataluña. Hoy ese partido tiene 9 diputados en el Parlamento. Constituyó una victoria, espero que no sea pírrica, para afianzar y tener una presencia clara y efectiva, rompiendo esa ciénaga de silencio en la que siempre habíamos vivido en Cataluña. Dicho esto, simplemente yo no voy a presentar a Joaquín Leguina, es obvio, me niego a ello, pero seguramente da Costa es autor de los 10 mitos del nacionalismo catalán, libro que presentó no hace mucho tiempo en Barcelona. Evidentemente Cayetana Barretoredo, por su dimensión como historiadora, como periodista y pergeñadora intelectual de la plataforma Libres Iguales. Santiago Trancón, hispanista, cervantista, conocedor del trasfondo judío del mundo leonés y del perfil de Cervantes. Y bueno, y nada más, yo francamente me callo para ceder paso. En primer lugar, bueno, paso la palabra a Santiago Trancón, que es otro presentador de simbiosis con mi persona. Y antes de ello, leer
la carta que Antonio Robles ha recibido del filósofo, del humanista, siempre radical, siempre lúcido, Fernando Savater, que hubiera querido estar hoy por la tarde y que por razones de agenda no le ha sido posible. Dice Fernando Savater: en esta época en que tenemos pocas ganas de victoriar políticamente a nadie, permítanme este hurra, bravo por Antonio Robles, por su compromiso obstinado e inteligente, por su erudición necesaria, por su recuperación de esa parte de la memoria histórica que cuenta con pocos apoyos mediáticos, y bravo porque no consiente que olvidemos que la planta carnívora, que hoy resulta ya indomesticable, fue en su día una simple mala hierba que la constancia ciudadana ilustrada y progresista podría haber afrontado e incluso erradicado, no una fatalidad a la que hoy debemos ofrecer sacrificios humanos de una u otra calaña. Fernando Savater, 24 de octubre de 2014. Cedo la palabra a mi compañero. ¿Sí? Sí, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Gracias también a los responsables de esta casa. Aquí tenemos a Ramiro de Antonio y también a José María Hidalgo, que nos ofrecen este local tan entrañable que cada día se convierte más en mi casa. Lo fue hace muchos años y afortunadamente he vuelto a recuperar esas buenas vibraciones que este edificio está sosteniendo y manteniendo, sobre todo en esta última etapa, con una clara voluntad de defender ideas, de defender principios y de abrirse a las reflexiones que nos pide el momento, como es el caso del libro que tenemos hoy para presentar. Gracias, por supuesto, también a Joaquín Leguina y a Cayetana de estar en esta mesa conmigo, porque yo soy un añadido que espero que el centro de toda la discusión la lleven ellos, tal y como habíamos pensado, Antonio, y por eso están aquí, porque realmente tienen mucho que decir. Yo simplemente contarles que conocí a Antonio por iniciativa suya, me envió su primer libro de extranjeros en su país. Me sorprendió gratísimamente y fue para mí una enorme alegría el darme cuenta que aquello que habíamos hecho en los años 80-81 con el manifiesto que se dio a llamar de los 2300, que se titulaba, recuerdo, por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña, aquello que fue una aventura que acabó, para los que la promovimos, bastante negativamente, pues había fructificado como una semilla. En este caso, y era Antonio realmente el impulsor y el promotor y el que hizo posible que aquello no quedara perdido en vano. A raíz de ese momento he tenido mucha relación con Antonio, y este libro es el fruto de muchísimos años de resistencia, como dice él, pero también de defender un intento de reflexionar sobre qué es lo que estaba pasando en Cataluña. Y el valor de este libro, aparte de cualquier otra cosa, de las muchas que tiene, quiero destacar simplemente dos aspectos que son fundamentales en esta batalla, en esta lucha, en esta guerra, llamarle como se quiera, en el que nos han metido el independentismo catalán. Uno es la denuncia de la perversión del lenguaje. Nunca se ha demostrado tanto la enorme capacidad que tiene de seducción, de engaño, de manipulación las palabras. El independentismo catalán ha sido enormemente hábil en manipular el lenguaje. Este libro de Antonio va desvelando una por una todas esas artimañas, trampas, argucias en las que no solo ha caído la mayoría de la población en Cataluña, sino sobre todo, y lo que es más lamentable, el resto de España, empezando por los políticos que han asimilado el mismo lenguaje y muchas veces cuando uno les oye hablar no sabe dónde están ni quiénes son. Pero ha sido un proceso tan eficaz y ha penetrado tanto, ya digo, que la labor de recomponer el lenguaje es quizás la primera y más importante que tenemos entre manos.
en este obligado proceso de recuperación del sentido de las palabras, hemos tenido que dejar en el viaje o en el camino muchísimas palabras que en un principio eran bastante inocentes, inocuas, como era la palabra nación, la palabra pueblo, la palabra identidad, la palabra cultura, la palabra historia. Todo eso se ha pervertido tanto que hoy ya casi es imposible ni siquiera utilizarlo sin esa contaminación. Esto ha obligado al pensamiento de los que nos oponemos al totalitarismo, en primer lugar lingüístico e ideológico y mental, que impone el independentismo, nos ha obligado a dejar de lado muchísimas palabras, y es el proceso en el que estamos. Hoy, afortunadamente, no hemos caído en esa trampa y podemos decir que no nos gusta el nacionalismo sin ningún preámbulo y no tener que estar haciendo matizaciones. Quizás en otro tiempo o en otro momento se pueda volver a recuperar algunas palabras, pero hoy hay que ser implacable en la denuncia de todo ese tipo de lenguaje. Antonio lo está haciendo en este libro y es una de las claves que vertebran todo el libro. Y la segunda, que quiero destacar muy brevemente, es el valor de contar las experiencias subjetivas. El contar y hacer literatura, en el mejor sentido de la palabra, crónica, literatura, descripción, narración de lo que uno ha ido viviendo a lo largo de este enfrentamiento y de muchos años. Ese testimonio subjetivo es fundamental también para ir a la raíz del problema, que en el fondo también se asienta en una manipulación profunda de los sentimientos, de las emociones. Y ahí es donde también, creo yo, queda un mayor trabajo que hacer. El ser capaces de reestructurar los sentimientos de pertenencia, de identidad, de colectividad, dejando de lado toda la basura antidemocrática que el independentismo ha ido colando y adheriéndose al uso del lenguaje. En ese sentido, Antonio es muy valiente, cuenta lo que ha vivido y desde su punto de vista. Y es que coincide tanto con lo que otros hemos vivido que el proceso natural de identificación es un reconocimiento dónde están los problemas y cómo hay que abordarlos. Ese valor, insisto, del libro de Antonio es fundamental. A veces se puede leer como un relato, como una novela, como una crónica, como unas memorias, y luego profundamente una reflexión de las claves ideológicas, lingüísticas y culturales del proceso. Lo más superficial es, digamos, el resultado de la política, superficial pero fundamental, porque aunque sea el resultado de procesos profundos e inconscientes, al final es lo más decisivo. Y ahí el Antonio ha estado también y fue capaz, como secretario de Ciudadanos, de impulsar ese cambio fundamental y esa novedad de que en Cataluña por lo menos no sea todo monolingüe, es decir, catalanismo, catalanismo y catalanismo, disfrazado de miles de palabras engañosas. La última, quizás, sobre las últimas, y con esto acabo, para darnos un poco cuenta cómo esta manipulación llega a lo más profundo de las personas y por eso es eficaz. Hablan, por ejemplo, de soberanismo. Y oímos hablar, en fin, a mí me da mucha tristeza ver cómo los periodistas asimilan ese lenguaje y lo utilizan constantemente, el derecho a decidir, y una de las últimas es el soberanismo. El soberanismo, ya es soberano el pueblo catalán, si es que es pueblo, en la medida en que es tan heterogéneo como el pueblo español. Somos todos individuos, somos ciudadanos y somos como ciudadanos iguales y como individuos diferentes y libres. Y esa clave, digamos, es otra de las palabras que se cuelan. Nada de soberanismo, usted ya es soberano, usted ya tiene todos los derechos como ciudadano y la soberanía es del pueblo español, no de Cataluña. Entonces, nada de soberanismo. Independentismo totalitario, impuesto, manipulado y disfrazado, porque tiene un fondo xenófobo y racista indiscutible. Y la última palabra, digamos, se ha puesto de moda, es la de la singularidad dichosa. Singularidad que en el fondo no viene a decir nada más que somos mejores, que somos superiores y por tanto exigimos estar por encima de los demás. Cuando dicen singularidad están hablando de su complejo y su sentimiento de superioridad. Tampoco caigamos en nada de singularidad. Todos somos singulares, la singularidad es común. Entonces dejemos estas palabras y le llamemos por su nombre. Gracias, Antonio, por tu aportación y muchas gracias por invitarme. Tiene la palabra Joaquín Leguina.
No sé si quedársela con el micrófono. Bueno, muchas gracias. Estábamos. ¿Se me oye o no? A ver. Pero no me sirve este, ¿lo cachai? Sí, va a ser más. Gracias. ¿Se me oye bien ahí atrás? Incluso las personas que están en la sala noble de juegos. ¿Sí? ¿Me veis ahí? Vale. No es que si no, a veces hay medio de levantar patas, no se oye nada y nadie se atreve a protestar. Un poco más levantada la voz, si son temas. Más la mía. Por ejemplo. O me acerco más a eso ahora. Vale, muy bien. Que te oigan en la Plaza Cataluña. No, intentaré. Vamos a ver. Yo, en primer lugar, tengo que decir que tengo la sensación, la convicción, la seguridad, diría yo, de que este es un libro necesario. Es un libro que había de escribirse y habrá que agradecerle a Antonio Robles que lo haya escrito. Porque las cosas no están todas en internet. Y esta forma de libro, y naturalmente los más viejos del lugar queremos y amamos, es donde está la memoria del mundo. Y es una parte importante de la memoria de Cataluña y de España durante los últimos años. A veces muy triste memoria. De todas formas, gracias, Antonio, porque creo que es el esfuerzo que has hecho, es un libro grueso, pero imprescindible, merecido la pena. En segundo, ¿cómo está el asunto ahora? ¿No? Es lo que se pregunta todo el mundo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, hay hoy un artículo de Félix Ovejero, otro digno resistente, que además aguanta bien. Félix, yo creo que como tú aguantáis, ¿no? Donde señala una de las muchas falacias en que está montado todo esto. Señala, por ejemplo, este asunto de la inmersión lingüística, que es una agresión. Es una agresión a las normas más elementales que dicta la UNESCO, que mientras se pueda recomienda, como es lógico, que los niños se eduquen en su lengua materna. Y en Cataluña la mayoría de los habitantes de esa comunidad autónoma tienen como lengua materna el castellano. Y no me vengan ustedes o quien sea diciendo que es que el peligro que tiene el catalán de desaparecer. No, aguantó bastante bien durante el franquismo. Ahí sí que había represión, en el sentido de que la enseñanza del castellano no se podía hablar en público el catalán, etc. Bueno, y se mantuvo. Los que peleamos contra Franco, entre otras cosas, peleamos para que el catalán, el euskera o el gallego no fueran proscritos. Y ahora nos vienen estos con una política lingüística que es la misma de Franco, pero al revés. Entonces, estas barbaridades las señala el Félix Ovejero, voy a leer un trocito, muy claramente, tal como está este asunto. Los políticos, dice él, no son eco de las demandas de los ciudadanos, que esa es otra milonga que nos quieren vender los separatistas. No hay más que ver cómo van las encuestas para ver que el eco son los ciudadanos que van cambiando de idea a medida que los políticos se van radicalizando, ¿no? Sin ir más lejos, con el desatino de la inmersión, un caso único en el mundo, dice Félix Ovejero, hasta donde sabemos los catalanes apostamos por el bilingüismo en la enseñanza, que es lo que está en la Constitución. Bien, quizá por eso la generalidad que encuesta sobre lo humano y lo divino nunca pregunta acerca de las lenguas en la enseñanza. En la única encuesta fiable, la de 1998, dice este autor, el 50,2% de los catalanes se mostraba a favor de una enseñanza bilingüe y solo un 9% de la enseñanza exclusiva en catalán. Bueno, entonces usted realmente está imponiendo no solo a los castellanos parlantes, a los niños que tienen como lengua materna el español o castellano, sino a la opinión pública en general. Y lo más importante, porque yo creo que de ahí, de estos datos que da Félix y que yo les voy a transmitir, nace la crisis
que en este momento yo creo que está a punto de sufrir el catalanismo en general y el separatismo en particular. Dice Félix, también sabíamos desde 1999 que mientras Cataluña era una nación para el 70% de los parlamentarios socialistas, entre sus votantes la cosa se quedaba en un 26%. Estudios más recientes confirman que viven en mundos diferentes. En 2009-2010, el 70% de los representantes autonómicos de Convergencia y Unión se reconocía exclusivamente catalán y el resto más catalán que español. Entre sus votantes, los porcentajes eran 36 y 35%. Y sigue, mientras solo el 20% de los votantes socialistas se sentía más catalán que español, entre los parlamentarios del PSC el porcentaje era del 75%. ¿Qué está pasando aquí? Pues simplemente que los parlamentarios catalanes no representan sociológicamente a la sociedad catalana. ¿Y dónde se desvían? Justamente en los asuntos más calientes, como son la lengua o el sentido de pertenencia a Cataluña o España o las dos. Ahora, lo que acaba de preguntarse a estas alturas de la película es ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, podríamos escribir la historia, cómo ha sido, pero yo voy a usar ante ustedes una metáfora, que está muy de moda ahora, ¿no? La del virus. Esta infección, la del separatismo, se extiende empezando por las escuelas, por la escuela, y sigue extendiéndose si no hay freno, si no se pone corto, si no se hace cuarentena. Y ahí está la primera grandísima responsabilidad de los sucesivos gobiernos de España. Y digo de los sucesivos, de todos. ¿Y por qué? Bueno, porque en primer lugar nos venía bien tener un Jordi Pujol que, en fin, nos echaba una mano cuando no teníamos mayoría absoluta, había que llevarse bien cuando teníamos mayoría absoluta, y en fin, era un señor, era un buen chico, era uno de los nuestros, por citar la película de gángsters que sabemos que hizo Scorsese, ¿no? Era uno de los nuestros. Pues miren, no era de los nuestros, y de pronto se convierte a la vez y en un solo momento mágico de alguna madrina que debe tener en el Alto Ampurdán, se convierte en separatista y multimillonario. ¿Qué quiere decir esto? Que los sucesivos gobiernos se han equivocado, y yo, si fuera el presidente del gobierno, cuando me vienen con las milongas de que hay que cambiar la Constitución, que yo también creo que hay que cambiarla, por ejemplo la ley electoral, para que no tengan la posición que tienen ahora, le diría eso, que quieren ustedes cambiar la Constitución. Bueno, por ejemplo la ley electoral, el título octavo, hacer legal lo que es legal y no lo que ustedes están poniendo, es decir, cerrarse en banda sobre el uso de las lenguas, porque es una agresión. Si fuera una minoría sería muy grave, pero si es una agresión a la mayoría, pues evidentemente la verdad es mayor. Yo sinceramente creo que hasta aquí hemos llegado. Esta batalla que he planteado no la pueden ganar. No valen paños calientes, la tienen que perder, porque si no la pierden ellos, la Constitución se nos viene abajo, y ya está bastante más cercana de lo que creemos. Y cuando yo hablo de la Constitución, hablo básicamente del título preliminar, del título primero, que es donde se definen las bases de lo que tiene que ser la democracia española. Porque cuando dicen, no, es que esto podríamos solucionarlo mediante una adenda, no sé qué. Mire usted, si usted quiere cambiar algo del título preliminar y el título primero, tiene que, como se sabe, sacar los 2/3 del Parlamento, luego ir al referéndum, etcétera, etcétera. Y tenemos que anunciar muchos ciudadanos que jamás vamos a votar
ni una propuesta que cambie el título preliminar y el título primero. Además, claro que hay cosas que cambiar, pero en Estados Unidos tienen la misma constitución y lo han cambiado, pero han cambiado no lo fundamental, claro está. Pues que vamos a cambiar la constitución cada 25 años porque dicen los jóvenes que no la han votado. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Naturalmente que no lo han votado, pero es que esto viene de la Ilustración, ¿sabe usted? Y ya era hora de tener una constitución por primera vez en la historia de España que está consensuada por todos, también los nacionalistas catalanes, por cierto, que nos expliquen por qué han cambiado. Y nos lo explican y dicen que no, que es que estamos España desagrede, etcétera. Y sobre todo es que lo que no se puede soportar es que un estatuto votado en referéndum, que no tocase nadie, por cierto, no le puede ser tocado por el Tribunal Constitucional. Me voy a parar un momento en esto porque ese proceso me hizo mucho de sufrir personalmente. Vamos a ver lo que ocurrió. Se inicia el proceso con unas frases maravillosamente inteligentes, y sé que estoy en la casa del León, de un señor que se llama Rodríguez Zapatero, que dice, no era presidente del gobierno, lo que salga del Parlamento catalán lo llevaremos a misa cuando gobernemos. Vale, le toca gobernar. Y va y lo cumple. Es decir, tantas cosas que se dicen en campañas electorales que luego se las lleva el libro y esta se la toma el tipo en serio. Pues va, hay cursos de Maragall. Maragall lo conozco desde que hicimos la primera comunión. O sea que lo conozco muy bien. Y es un hombre inteligente. Y ha sido un alcalde valiosísimo. Pero tiene, como diría que aplica, un gramo de locura. Que a veces es un kilo de locura o una tonelada de locura. Entonces, se lanzan a hacer un nuevo estatuto que allí nadie pedía, excepto él. El proyecto de Maragall, en su, digamos, disparate político, era echar abajo a CiU siendo más nacionalista que CiU. Pero claro, la gente en esto suele tener también un resto de sentido común y suelen preferir el original a la fotocopia. Entonces, el proceso que lleva Maragall adelante con el estatuto, los tripartitos y demás, es un proceso suicida. Luego volveré sobre esto. Pero ¿qué pasó en el Parlamento de Cataluña? Pues pasó lo que pasaba en el camarote de aquel barco que de una noche en la ópera de los hermanos Marx. Pedían y siempre salía uno, bien de Izquierda Republicana o bien de CiU, y se levantaba un brazo y decía, y además dos revoluciones. Naturalmente eso no era viable y quedaba claramente que no iban a sacar ningún proyecto de estatuto del Parlamento. Entonces en vez de cantar aquella jota de la molinera, déjala que tal y se muera, el tipo llama a Artur Mas y le dice que hay que arreglar esto. ¿Pero por qué quieres arreglar esto? Déjalos en su salsa, que ya ves como que bien lo hacen. No solo eso, viene a las Cortes, después del primer arreglo, se vuelve a trabar en las Cortes y vuelve a llamar a Artur Mas, cuando en realidad su amigo Maragall estaba gobernando con los fraternales enemigos de Artur Mas, Esquerra Republicana. Todo un cúmulo de disparates. Pero no solo se quedó ahí, sino que en lugar de lo que hubiera hecho cualquier gobernante sensato, que eran dos cosas: una, hacer una ley de referendos que diga cuánto personal tiene que votar para que ese referéndum sea válido. Claro, si haces un referéndum, no va nadie y vas a dar por válido. Bueno. Y dos, haber resucitado una ley que existía, que era una norma que se llama recurso previo de inconstitucionalidad. Es decir, si un grupo de parlamentarios presenta un recurso de inconstitucionalidad previo, se paralizan todos los procesos hasta que el Tribunal Constitucional emita sentencia. Era lo sensato, ¿no? Esperar a la sentencia del Constitucional para hacer un referéndum, para no obligar al Constitucional a torcerle la mano al resultado del referéndum. Pues no, se tira para adelante y de ahí
Hay un libro que acaba de sacar hace poco un periodista y escritor, es una crónica que pregunta a muchísima gente, empezando por el abad de Montserrat, que es separatista también, claro está. La pregunta es: ¿cuándo se jodió lo nuestro? Es así como se titula el libro. Y el 99% de los encuestados de ese lado, separatistas o catalanistas, o ya no sé cómo llamarlos, dicen que se jodió el día de la sentencia del Tribunal Constitucional. Veamos esto un poquito de... ¿Qué hace la sentencia del Constitucional? Pues encajar como podía lo poco de constitucional que tenía el estatuto. Estaba lleno de disparates anticonstitucionales y ellos lo sabían, los promotores lo sabían y pensaban que iban a pasarle la pisonadora al Tribunal Constitucional. Y por suerte, para la decencia del Tribunal Constitucional y de este país, no pudieron pasarles por encima y se sentenciaron muy adecuadamente. Muy adecuadamente. Bueno, y ahora este es el gran alibi para subirse a la parra. Eso, y que no se les dio el cupo ¿no? El cupo que querían. Viene Rajoy aquí, perdón, viene Mas a ver a Rajoy y le dice que lo que quiere es una solución fiscal como la de Euskadi y Navarra. El otro día iba a decir, pues verdad, nos han segado, no están así, no están en las para tapetando, no damos un chorro de dinero. Bueno, el hecho es que la táctica o la técnica de esta gente es no me das la luna, pues te voy a pedir la luna y el sol. Bueno, pues mire usted, así está. ¿Cuál es el virus, la extensión del virus? Pues la escuela y los medios de comunicación. Esto está más visto que el TVO. En el libro de Ruta, que se descubre en el año 89, me parece que es cuando se ve por dónde va Puyol cuando dice Fair País, ahí está. El Fair País era intervenir como fuera en las oposiciones para los enseñantes y controlar todos los medios de comunicación. De aquella manera, la vergüenza mayor que puede tener un medio de comunicación que demuestra que de su independencia es cero, es que justo antes de la sentencia del Constitucional sacan todos la misma editorial, que es una editorial insultante para la inteligencia, insultante para el Tribunal Constitucional e insultante para todos los españoles. Entonces, uno de los que firman eso, es propiedad, La Vanguardia, es propiedad de un grande de España. Joder, un grande de España, pero aquí, ¿cómo puede ser grande de España y avalar ser el dueño de un ataque directo al sistema constitucional español? Pero en fin. Termino con el virus. El virus se ha extendido muchísimo, seguramente muy interesadamente. Algunos quieren estar infectados porque les va muy bien. Pero voy a señalar lo que diría un gallego, el paroxismo de la carallada, ¿no? Que son, por este orden, los intelectuales que se han pasado con armas y bajes al separatismo, los sindicalistas y los charleros, digámoslo así, que son más separatistas que nadie, ¿no? ¿Qué decir de algunos intelectuales? Han estado en cargos institucionales durante la época de Felipe González, uno de ellos que ha sido rojo desde que le parió su madre, que fue expulsado de Francia después del 68 y con toda la razón, porque era un revolucionario de Europa. Yo me lo he vuelto a encontrar en Chile, más rojo que nadie. Era un tipo inteligentísimo, por otro lado, Bueno, descubre, ha nacido en Albacete, aunque tiene apellido catalán, se llama Manuel Castells, no sé si lo conoce. Y aparece ahora entusiasmado con separatismo. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo es posible que una persona inteligente, que ha estado de catedrático en los Estados Unidos y en Canadá, que se ha formado en Francia, todo esto se meta ahora en este fregado? Bueno, por no hablar de otros que han cobrado primero del socialismo español y han pasado a cobrar del separatismo sin mover un dedo, ¿no? Y por no hablar tampoco de los nacionalistas de toda la vida, que habían sido muy amigos y estaban muy bien con Franco, ¿no?
Dice, es que ha cambiado la chaqueta. No han cambiado ni la chaqueta ni el desodorante. Sí, sin ningún problema han estado con Franco y ahora con la Filomena. En fin, la segunda de los sindicalistas. Hay una foto del secretario general de Comisiones Obreras de Cataluña, que sería Payala García, gallego, es de origen catalán, y el otro se llama Álvarez, el de UGT, es de origen asturiano. Bueno, se hace una foto de ellos dos y la señora que dirige Òmnium Cultural. El Òmnium Cultural es un invento de mediados de los 50 por ahí, que aparece bien en el libro también, el tratado. Entonces, el Òmnium Cultural está hecho desde las tropas, digamos, de la más alta burguesía catalana, de las famosas 400 familias de todas estas. Uno de ellos es Félix Millet, padre. El otro es Carulla, Gallina Blanca, etc. Y ahora tienen una representante, que es una chica, y están los otros. Se han hecho una foto donde estaba la fábrica, la canadiense, donde se hizo una huelga en los años 20, una huelga que duró mucho y que además trajo a los obreros, por primera vez en España, la jornada de 8 horas. O sea, que no es una huelga papera. Simplemente la fábrica ha desaparecido, hay en Puerto un parque, pero quedan las chimeneas. De allí, delante de las chimeneas, se hace una foto y pone con una pancarta que dice: el trabajo a favor del derecho a decidir. Entonces, Javier Pérez Andújar, que es un escritor que sacó un libro el año pasado que se titula Catalanes Todos, sobre los viajes de Franco a Cataluña y quién le bailaba el agua y tal, un libro lleno de ironía y de sarcasmo, digno de ser leído. Andújar sacó en El País un artículo en el que comentaba esta foto y concluía diciendo que Álvarez y Gallego habían descubierto al fin que eso de ser españoles es cosa de pobres. Bueno, termino. Ante todo esto, que yo creo sinceramente que hay que dejar que se madure o que se pudra, porque estos cuando empiezan a cocerse en su propia salsa, acaban, yo creo, en antropofagia. Y yo creo que los demás hay que esperar a ver dónde acaba este festival de excentricidades. Y luego hay que hablar con los catalanes, pero no con Esquerra Republicana. ¿Qué tenemos nosotros que hablar? Cualquier político español con Esquerra Republicana. Yo creo que no. Es quien se va a aprovechar y probablemente va a ganar las próximas elecciones autonómicas. Yo creo que hay que esperar. En eso a lo mejor le doy la razón a Rajoy. No sé si todos están de acuerdo. Y sí que sirva de precedente. Pero le doy la razón. Vamos a esperar. Yo creo que habría que hacer algo, pero algo más, digamos, más judicial y represivo, entre comillas, que entrar a dialogar. Y termino con el diálogo. Dialoguemos, acordemos, somos todos demócratas. Y la pregunta es, ¿y de quién dialogamos? Hay que dialogar, hay que acordar. Pero vamos a ver, ¿quién ha montado este lío? Pues que lo arreglen ellos, ¿no? Y si no son capaces de arreglarlo, pues ya hablaremos en serio con la sociedad catalana, que desde luego, como hemos visto, no está bien representada. Eso es lo primero que habría que pelear. Y la pelea hay que darla, porque entre otras razones no hace falta ser Napoleón para saber que las batallas que nos dan se pierden todas. Tiene la palabra Cayetana Álvarez Toledo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a la Casa de León por haber organizado este acto y estoy encantada de conocer este sitio maravilloso. Espero tener la ocasión de volver pronto y mucho. En segundo lugar, quiero agradecer a Alfonso, a Santiago, sus palabras y a Antonio Robles de manera muy especial
por haberme ofrecido la posibilidad de presentar este libro. Yo, como sabéis, estoy en política hace unos años, desde el año 2006, cuando decidí dar el paso del periodismo, que era una actividad bastante placentera, en la medida que me dedicaba a escribir sobre lo que hacían los políticos, en general a criticar, y decidí hacerlo por en el fondo la misma causa que nos reúne hoy aquí. Era el momento del Estatuto de Cataluña, era el momento de negociación con ETA, y la percepción que yo tenía de que la causa de la democracia española estaba en juego en ese momento, se estaba planteando, estaba sobre la mesa el futuro de la democracia española, me llevó a dar el paso y incorporarme a la política. Pero también es verdad que soy la última incorporación a eso que me reúne o que tengo alrededor aquí en mi mesa, que son la resistencia, ¿no? La resistencia. No sé si es el mío o el de Santiago. Que soy la última incorporación a esto que se llama la resistencia, y que el único mérito que puedo aportar, creo, es que soy inasequible al desaliento. Y si tengo una misión es que pasemos de la resistencia a una ofensiva, digamos, democrática, activa, lúcida, obstinada, por intentar que esta batalla se gane. Esta mañana tuve una larguísima conversación con un periodista de la BBC que me llamó para hacer un reportaje sobre Cataluña. Y me di cuenta hasta qué punto la tarea pedagógica que tenemos, que vosotros lo sabéis muy bien, es absolutamente ingente y formidable. Tuve que aguantar todos los tópicos sobre el inmovilismo, sobre por qué no hay que intentar encajarles, por qué no les damos una salida, por qué no dialogáis, cómo es posible que el resto de España no acepte que una inmensa mayoría de catalanes quiere decidir, por qué no les damos ese voto en libertad, por qué España no es suficientemente democrática. Todo esto durante una hora, una larga conversación. Y acaba la conversación cuando él dice: pero en el fondo yo hasta ahora no he visto ningún solo caso, nadie me ha dado ni un solo caso de libertades atropelladas en Cataluña. Y ahí le dije: mira, o vamos a hablar una hora más por teléfono, o yo le recomiendo un libro que se va a presentar esta noche, que me parece la mejor forma y más eficaz de que usted se enteren en la BBC, en Inglaterra, fuera de nuestras fronteras, de lo que ha sido la historia de estos 35 años. Le recomendé el libro de Antonio, le pasé los datos luego por email, es un señor que habla español, por lo tanto lo podrá leer. No sé si preparáis una traducción al inglés, aunque sería bastante útil tenerlo, pero eso es, yo creo que lo esencial de este libro. Que personas aquí en España y personas también fuera se enteren de lo que ha ocurrido a lo largo de estos 35 años. Como decía Joaquín, el libro tiene una primera, digamos, utilidad inmensa, que es entender el cómo hemos llegado hasta aquí, porque algunas personas, que lo habéis padecido en primera línea, lo sabéis muy bien, pero muchas otras no lo entienden, ¿no? ¿Cómo es posible que una ideología reaccionaria pueda ser hoy identificada internacionalmente e incluso dentro de España con la democracia? ¿Y cómo puede ser que esa ideología reaccionaria ponga en jaque nuestra democracia? Con lo cual es un libro esencial para historiadores, es un libro esencial para futuros historiadores, para periodistas hoy en día, también para quienes nos dedicamos a la política y para todos los que queremos preservar lo que ganamos en el año 78, que es nuestra condición de ciudadanos. Este libro es varias cosas. En primer lugar, es la historia, como su título indica, de la resistencia al nacionalismo en Cataluña. Una historia heroica, una historia absolutamente conmovedora, de hombres libres, hombres y mujeres libres, que decidieron tomarse en serio lo que era su condición de ciudadanos, tomarse en serio básicamente la democracia y entender que la libertad que tanto costó ganar en España tenía que ser defendida y que eso exigía convicciones, coraje y una inmensa capacidad de desafío a un poder que se fue consolidando a mi modo y que recurrió, como ese libro cuenta muy bien, y como mi amigo de la BBC no sabía, al acoso, a la amenaza
que forzó a personas a abandonar Cataluña a lo largo de todos estos años. Me contaba Alfonso en su momento, lo ha dicho públicamente, que es de los últimos en hacerlo. Y también a otra cosa que el periodista de la BBC cuestionaba, que es la violencia. No solo la violencia que se ha vivido puntual y concreta, y Antonio cuenta el caso de Federico Jiménez Los Santos, que es muy conocido, sino esa violencia que supone violentar la ley y violentar los principios democráticos. Someter a las personas, a los individuos, al amedrentamiento, a la política de la xenofobia, a la discriminación. Eso también es una forma de violencia, aunque no sea con las armas. Y este libro hace ese recorrido impresionante sobre esos 35 años de la resistencia, el manifiesto de 2300, el atentado contra Federico Jiménez Los Santos, cómo se va organizando la resistencia, cómo se crea Asociación por la Tolerancia, el camino hacia la fundación de Ciudadanos, todo ese impresionante proceso que ocurre debajo de la costra cada vez más gruesa, cada vez más agobiante del nacionalismo. Y por eso yo creo que lo primero que hay que hacer con este libro es rendir homenaje a su autor y a todas las personas, unas más conocidas que otras, que figuran en este libro, y darles las gracias. Las gracias por lo que han hecho, por la libertad en Cataluña, pero sobre todo las gracias por lo que han hecho por la libertad en toda España, por nuestra libertad. En segundo lugar, este libro, digamos, no es solamente la historia de la resistencia al nacionalismo en Cataluña, mucho más que esa historia, lo que en mi opinión este libro es la historia del apaciguamiento español. Cuenta la historia de cómo el Estado, y cómo en el conjunto de España, partidos políticos, gobiernos, pero también la sociedad, en el fondo va abdicando de la defensa de la democracia y entregando Cataluña, en este caso, al nacionalismo. Se pasó básicamente de reconocerles el derecho fáctico a mandar a que ahora ellos nos reclamen el derecho legal a decidir. Ese es un proceso que se produce no de la noche a la mañana, sino que es producto de 35 años de dejación y de abdicación de nuestra responsabilidad con la democracia y con lo que habíamos conseguido en el año 78. Antonio cuenta muy bien, digamos, distintos episodios de eso en la propia Cataluña. Se podría hacer un libro en paralelo sobre esa historia del apaciguamiento en el conjunto de España. Está el tema de la izquierda, el sectarismo de la izquierda, los complejos de la izquierda, el tacticismo de la izquierda, que se une al nacionalismo para pactar contra la derecha. Están los complejos de la derecha, que no consigue, digamos, sacudirse la caspa del franquismo, el legado del franquismo, y que por tanto no se atreve a hacer frente al nacionalismo. Y eso, curiosamente, en los jóvenes, en mi generación política, en no política, se traduce en una especie de culpa heredada que a mí me cuesta mucho entender, pero que se ve y que está ahí, tanto en gente de izquierdas joven como en gente de derechas muy joven, que se traduce en resignación, en miedo, en complejo, en apatía, en indiferencia y finalmente en un derrotismo, en un pesimismo impresionante ante el momento actual que vivimos. Si yo tuviera que decir, y digamos, qué hemos hecho entre unos y otros en estos 3 años, por resumir, porque yo creo que lo sabéis bien y tampoco es cuestión de hacer un repaso histórico, pero yo creo que hemos hecho 3 cosas mal. Primero es otorgar al nacionalismo el papel de interlocutor único de determinadas comunidades autónomas, interlocutor único válido, es decir, el nacionalismo es el único que tiene derecho a hablar en nombre de Cataluña, o en el País Vasco también, por lo cual aceptamos eso, la confusión de la parte por el todo nacionalista, todo catalán es por definición nacionalista, visto desde aquí. Cuando habla un nacionalista, habla en nombre de Cataluña. Eso se ha aceptado en las instituciones del Estado, en las instituciones generales, en el resto de España. Por lo cual, condenas a quienes no son nacionalistas, digamos, al exilio interior, al ostracismo, son gente que sobra, no son un interlocutor válido. En segundo lugar, hemos permitido que el nacionalismo fijara el modelo que el resto de comunidades autónomas han ido imitando en una especie de escalada absurda
para ver quién era más que los demás, más diferente que el de al lado. Es ese modelo que fija el nacionalismo y las demás comunidades autónomas entran en esa carrera. Y la tercera cosa que hemos hecho, y que este libro trata tan en profundidad, de manera tan impresionante de leer, es entregar al nacionalismo la hegemonía cultural, mediática y educativa en Cataluña y en cierta medida también en el País Vasco. Hay esa escena con la que empieza el libro, que es tan poética y tan tremenda, de esa sala vacía del año 93, cuando Antonio organiza un primer acto para denunciar la política lingüística y que las personas apenas se atreven a entrar, empiezan a entrar de a poquito, la gente se sienta, no se atreven a mirarse unos a otros, ese miedo que se va apoderando de la sociedad porque la hegemonía general, digamos, se ha aceptado del resto de España y se ha impuesto en Cataluña la hegemonía nacionalista. Y todo esto, ¿para qué nos ha servido? Digamos, esta condescendencia con el nacionalismo, intentar integrarles, intentar complacerles. Esencialmente el pacto de la transición, si lo tuviéramos que más o menos resumir de una forma muy sencillita, quizás demasiado, pero consistía en una inmensa descentralización del poder político a cambio de lealtad constitucional. Creamos el Estado más descentralizado del mundo a cambio de que esas comunidades, entre los nacionalistas y las comunidades, acataran desde la lealtad el pacto constitucional. Pues hay una parte que cumplió ese pacto, que son las instituciones del Estado, fueron cediendo competencias, cada vez más poder, y hay una parte que rompe ese pacto y lo rompe ahora. Y paradójicamente quien lo rompe es el mayor beneficiario de ese acuerdo, porque el nacionalismo ha sido el gran beneficiario moral, político y económico de estos 35 años, y sin embargo quien rompe ese acuerdo. Y llegamos entonces a la situación actual que es, en mi opinión, crítica, realmente crítica, y no puedo quitarle, digamos, gravedad a la situación. Esto que va a pasar el 9 y a partir no es una kermés, no es una broma, no es el ridículo, en parte es ridículo, pero no solamente es ridículo, es enormemente grave. Lo que está en juego no es otra cosa que la democracia. No la democracia de los catalanes, la democracia de Cataluña, como dirían ellos, sino realmente la democracia en España. Y lo que ahora me parece importante, digamos, que intentemos nosotros, sobre lo que intentemos reflexionar o pensar, no es tanto qué van a hacer ellos, si van a sacar las urnas, si van a hacer el ridículo poco, mucho o no tanto, si van a convocar elecciones plebiscitarias o no. Podemos pasarnos mucho tiempo especulando sobre lo que van a hacer unos y otros, sino qué vamos a hacer nosotros. Yo creo que la clave ahora está en qué vamos a hacer los que nos consideramos demócratas y defendemos los grandes valores constitucionales, los valores de la libertad individual, de la igualdad ante la ley, de la solidaridad, del pluralismo, del Estado de Derecho. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer, que este proceso empieza por algo tan sencillo, pero en el fondo tan revolucionario en estos momentos, como es decir la verdad. Yo creo que la verdad en estos momentos tiene una fuerza regeneradora impresionante. Que los políticos digan lo mismo en público de lo que dicen en privado, y ya no me refiero a los temas en general, me refiero solamente al tema del nacionalismo. Y cuando digo decir la verdad, me refiero a 4 cosas en concreto. Empezar por decir la verdad sobre la historia de España. De alguna manera nos hemos creído los españoles la leyenda negra, que lleva tantos siglos en circulación. Empezaron los ingleses poniéndolo en circulación, pero eso no lo hemos ido creyendo. La idea de que España en el fondo es una nación o un país o un conjunto de territorios presa de la irracionalidad, atávico, más bien folclórico, un poco oscuro, bastante camposo, condenado a ser diferente a otros países, condenado a una diferencia en un sentido peyorativo de la diferencia, diferentes pero peores. Y yo creo que realmente en ese sentido no existe un problema catalán en estos momentos. Lo que existe es un problema español, de España consigo misma. Porque esos complejos de la España atávica, oscura, etcétera, que tuvieron su realidad, es verdad, en momentos de la historia de España, en el franquismo y en otros, lo hemos arrastrado a la democracia. Y hemos hecho que la democracia, digamos, hemos
proyectado sobre la democracia esos complejos de otras épocas de la historia de España. En lugar de entender que la España, con sus imperfecciones, con sus defectos, que los tiene y muchos, como cualquier otro país del mundo, ha sido a lo largo de 500 años un esfuerzo extraordinario, difícil, por reconciliar la unidad con la diversidad, por intentar reconciliar el pluralismo tan poderoso que tiene España, no solamente territorial, sino creyentes, ateos, monárquicos, republicanos, de distintas comunidades, culturas y lenguas diferentes. O sea, España consigue a lo largo de 500 años ir reconciliando ese pluralismo poderoso que tiene, ese pluralismo tan difícil de reconciliar, en una unidad política que desde el año 78 además es una democracia de ciudadanos libres e iguales. Es, digamos, un monumento a la reconciliación entre personas distintas, entre personas que creen cosas diferentes, que tienen distintas lenguas, distintas culturas. Y el momento culminante de ese proceso de reconciliación de España, de ese esfuerzo por integrar a los diferentes, es nuestra Constitución. Por eso la segunda verdad, creo que tenemos que resaltar, es la verdad sobre la Constitución en sí misma, ¿no? Esta idea que está intentando colar el nacionalismo y que curiosamente mucha gente del resto de España empieza a aceptar de que la Constitución es un problema, la Constitución hay que tirarla, hemos hecho malas cosas, ¿no? Empezar a reivindicar esa Constitución como ese gran monumento a la integración de los distintos, y a lo que en un acto en Madrid que organizamos el 11 de septiembre llamamos la paz civil española. Esa Constitución es la paz civil española, no solo porque acaba con la dictadura, sino con la guerra civil también, sino porque permite integrarnos a todos los distintos dentro de una ciudadanía común, dentro de un modelo profundamente moderno que es el de ciudadanos libres e iguales. Y en esta Constitución, dos apuntes más, pero ya los ha mencionado Santiago muy bien, que es este tema de la singularidad. Ahora está de moda decir que hay que reformar la Constitución para reconocer la singularidad de los catalanes. Nadie es capaz de explicar qué singularidad se refiere, que ya no esté reconocida dentro de una Constitución que es enormemente flexible y generosa en su redactado. Y nadie dice que la verdadera singularidad que debería ser reconocida si reformáramos la Constitución es precisamente la de los ciudadanos, es decir, la singularidad de cada uno de nosotros. Si reformáramos la Constitución, en cualquier caso, yo no soy partidario, de luego no para encajar al nacionalismo, pero si reformáramos la Constitución, lo que habría que hacer en cualquier caso es reformarla hacia el futuro, hacia la modernidad, hacia más igualdad entre los ciudadanos, hacia más libertad, no hacia atrás, hacia el siglo XIX, hacia el encaje de las tribus, hacia la identificación, digamos, identitaria de una suma de tribus dentro de una España más o menos confederal, ¿no? Y la tercera verdad que creo que tenemos que intentar en la pedagogía que tenemos que hacer, y que también este libro hace, sobre la democracia y lo que es la democracia. Parece increíble tener que decirlo y hacerlo, pero es imprescindible, ¿no? Explicar que democracia no es sencillamente votar, sino que democracia es ley, y que votar al margen de la ley es votar contra la democracia. Y quizás la verdad más importante de la que tenemos que hablar, y que este libro es imprescindible para esa tarea, es la verdad sobre el nacionalismo como ideología. Y ahí yo creo que nos toca no solamente hablar de la historia europea y recordar lo que ha supuesto el nacionalismo en la historia europea, que son millones de muertos, consecuencia de la locura nacionalista, sino también en términos más profundos respecto a lo que es como ideología y su contradicción u oposición con los grandes valores de la modernidad política. La idea de que el individuo tiene que estar sometido al colectivo o a la tribu, la idea de que los privilegios hay que, digamos, que hay ciudadanos de primera y de segunda, de que hay desigualdad, se imponen los privilegios a la desigualdad, la idea de que el egoísmo tiene que anteponerse a la solidaridad. Todas estas cuestiones hacen del nacionalismo una ideología profundamente reaccionaria, contraria a los valores de la modernidad, de la civilización, y creo que nuestra labor también es intentar hablar de eso sin complejos, con toda serenidad y con toda firmeza. Y a partir de ahí con un objetivo, que a mí me parece el objetivo de nuestro tiempo ahora. Yo creo
que lo que tenemos que pasar es de la política, digamos, del apaciguamiento de estos 35 años a la política de la derrota del nacionalismo. La derrota del nacionalismo como ideología, a derrotarle como ideología, desenmascararle como ideología, pero también derrotarle políticamente, cosa que cuando lo digo la gente me dice, pero que eso es imposible, ¿cómo se podría ganar cómo? Nadie es capaz casi de imaginar una Cataluña que no estuviera gobernada por el nacionalismo. Pues yo creo que eso sí es posible. Es posible y por supuesto deseable. Bastaría con que fuera deseable para intentarlo, pero además creo que es posible. Y creo que el principal obstáculo que tenemos a eso no es tanto el nacionalismo, sino ese pesimismo que se instala, que yo llamo el pesimismo de Ateneo o de Moqueta, que se instala en las élites políticas, en las élites intelectuales, y que les lleva básicamente a la conclusión de que lo que hace falta ahora es una nueva era de apaciguamientos, ¿no? Una nueva hornada de sesiones y apaciguamientos para buscar una salida, para volver a intentar encajarlos, lo cual sería básicamente no la salida, sino agravar el problema que nos metió en esta situación ahora, ¿no? Con lo cual, yo creo que se puede ganar. Incluso creo que no hace falta reformas para ganar. Muchas veces me dicen, pero una reforma de la ley de educación, ¿cree usted que podría, o crees tú que podría, sería imprescindible para? Yo creo que es mucho más importante que una reforma de la ley de educación, educar a los españoles, al conjunto de ellos, a los que viven en Cataluña, a los que viven en toda España, respecto a lo que supone vivir en democracia, lo que es ser ciudadanos y a la importancia de defender esa condición. Para esa tarea, que me parece esencial, este libro es imprescindible en esa inmensa tarea pedagógica que tenemos por delante y en otras dos cosas que creo que tenemos que hacer, si me lo permitís, y que con esto termino. Lo primero es algo de lo que habla Antonio al final de su libro, que es la reagrupación de los demócratas. A lo largo de estos años, una de las cosas que ha permitido que el nacionalismo se extendiera y se hiciera fuerte es precisamente la división, el enfrentamiento de quienes defendemos unos valores democráticos comunes, al margen de otras diferencias que podamos tener ideológicas o de otro tipo. Aquí hay un señor destacadísimo del Partido Socialista, yo soy una no nada destacada, militante y diputada del Partido Popular, hay mucha gente, bueno, Ciudadanos, UPyD, o sea, ahí hay 4 partidos por lo menos que nos unen mucho más nos une mucho más en nuestros valores democráticos, en nuestra visión sobre lo que debe ser una sociedad moderna, tolerante y plural, que lo que nos divide. Y yo creo que esa reagrupación es imprescindible, trabajar juntos para hacer frente al nacionalismo, para hacer frente a la secesión, o a los intentos de secesión. Y lo último que me parece ya esencial, y ya paso a otro tono y es para pediros ayuda, es la movilización. Hay que abandonar la resignación, la sensación de que esto no tiene remedio y pasar a la movilización. La movilización en Cataluña sí, pero incluso más importante en el conjunto de España. El resto de los españoles salgan, se movilicen en defensa de nuestros derechos democráticos y en defensa, por supuesto, de los otros españoles que, como Antonio y como tantos otros, han estado luchando por la libertad de todos en territorio hostil, por decirlo suavemente. Y en esa tarea de movilización hay que contar con todos, hay que movilizar cada rincón del territorio español en esta causa, y tenemos, y con esto ya termino, que pasar, como intentaba decir al principio, de la resistencia al nacionalismo en Cataluña a una defensa activa de la democracia en toda España. Y yo quiero decirle hoy a Antonio, personalmente, quiero expresarle mi absoluto compromiso de que nosotros, en la medida que yo pueda representar a Libres e Iguales, a esta plataforma que hemos montado, pero luego mi apoyo personal, de que el sacrificio, el esfuerzo, la lucha que habéis librado tan heroicamente, con tanto coraje a lo largo de tantos años y con tan alto coste, habrá merecido la pena. Muchas gracias.
tiene la palabra Antonio Robles, el autor de La existencia del nacionalismo en Cataluña. Hola, buenas tardes. Antes de nada, agradecer a la Casa de León, a su junta directiva, que me han tratado muy bien, que me han ofrecido la sala de forma incluso gratuita. Esto en estos tiempos también es importante. Y a los amigos que me acompañan, a Alfonso, a Joaquín, a Cayetana y a Santiago, por haber venido un viernes por la tarde, que no es lo más normal, a presentar este acto. Yo les veo a todos muy pesimistas, incluso a la gente que se ha acercado a preguntarme. Parece como si de pronto, en 3 años solo, España se ha dado cuenta que tenemos un gran problema, incluso que estamos a punto de irnos por un abismo. Yo, sin embargo, ahora estoy bastante tranquilo, porque hemos estado tan solos tantos años, hemos estado tan solos en la defensa intelectual contra la hegemonía moral del nacionalismo, que yo solo soñaba con una cosa: que los intelectuales, que las gentes que podían tener influencia moral en la sociedad, como pueden ser profesores, como pueden ser ideologías progresistas, como puede ser la propia institución del Estado, la democracia en sí misma, la Constitución, y tendrían que hacer algo y no lo hacían. Y no solo no lo hacían, que demasiadas veces nos escupían y traducían las mismas ociosas palabras de los nacionalistas, haciendo la típica historia de siempre, ese argumento ad hominem que consiste en satanizar a aquel que tiene unas ideas con las cuales no comparte, pero las cuales no puede vencer argumentativamente. Y entonces, ¿qué hace? Destruir a la persona. Es el instrumento más avasallador, más normal, más sistemático que ha hecho el nacionalismo a lo largo de todos estos años. En el libro yo trato de explicar toda la historia oculta y ocultada del nacionalismo. Hasta personas que han estado en esta resistencia en algún momento se sorprenden de tantas y tantas cosas que han pasado y que no han sido conscientes. Y los que estábamos allí, en esa resistencia, soñábamos que algún día todas esas personas, todos esos intelectuales, todos esos que podían hacer algo por la hegemonía moral de este país en términos constitucionales, lo hiciesen. Por tanto, yo ahora no estoy ni triste, ni abatido, ni con miedo. El ejército alemán tomó Polonia sin oposición ninguna en 14 días. El problema no era que el ejército alemán fuera muy poderoso, el problema es que no tenía oposición, ni militar ni nada. Es una metáfora, evidentemente, no se lo tomen al pie de la letra. Pero cuando llegaron a la URSS, llegó el invierno, se empezaron a empantanar. El problema no era el ejército alemán, seguía siendo muy poderoso. El problema es que en ese caso los buenos tenían capacidad, decisión y coraje para vencerlos, y los vencieron. El problema está en nosotros, está en los constitucionalistas, está en la gente de izquierdas, en la gente liberal, en la gente del centro, en toda la gente de buena voluntad que quiere defender eso que ha dicho muy bien Cayetana y que lo defiende ahora en un manifiesto y que nos recuerda la Constitución de Cádiz, la PEPA, libres iguales, en cualquier territorio de España, independientemente de. Y esta es la gran traición de la izquierda, de la que provengo. La gran traición, sobre todo en Cataluña, el PSC, ya no digo el PSUV, un montón de curas laicos. Esa fue la gran traición de la izquierda, que de pronto entendieron que tenían que defender más sus posiciones de clase social, hijos de la burguesía catalanista, que la defensa de los derechos de las personas y sobre todo los derechos de igualdad. Resulta que de pronto es más importante defender la identidad, que además es excluyente siempre, que defender los derechos de los más necesitados, de los más pobres, etcétera, etcétera. Yo no solo puedo pedir eso a la derecha, que también lo pueden hacer y me lo pueden criticar,
pero al menos la izquierda sí. ¿Y qué ha hecho la izquierda en Cataluña? Tener a toda la población que pensaba que estaban votando a partidos que defendían la igualdad, tenerlos como al ganado, entablado. Y esa es la gran tradición de la izquierda. En el epílogo pongo un párrafo que ahora es posible entenderlo. Digo, casi sin darnos cuenta, empezó a dar igual ser conservador o progresista, defender la protección social o abominar de la progresión fiscal por encima de los territorios. Ahora lo importante es ser catalán. A eso se ha reducido el debate. Ya no hay pobres ni ricos, la prioridad es Cataluña. Quien no pueda garantizar esa herencia genética o adherirse a ella incondicionalmente se convierte en sospechoso. En su nombre, cualquier disidente es reducido a enemigo nacional. El sueño de Pujol convertido en nuestras pesadillas. Es decir, que el gran problema que tenemos nosotros en este momento, y que trato de relatarlos en estas casi 700 páginas, es que el Estado no ha hecho lo que tendría que hacer. Y ha llegado la hora que lo haga. Pero los ciudadanos también somos responsables. Los ciudadanos votamos. Y votamos a partidos que en un momento determinado no han hecho lo que tendrían que hacer. No vale coger y echarle siempre la culpa a los políticos. Nosotros también podemos hacer cosas. Y en Cataluña sobre todo se ha visto claramente. Se han confundido con el paisaje. Le ha dado lo mismo. Miren, yo he estado en mi primera época de trabajador, digamos, después de la universidad, como periodista. Después he estado muchos años en educación. Lo que veía yo lo podía ver cualquiera. Era tan evidente que no es ninguna genialidad verlo. Pero miraba por otro lado. La presión social era muy fuerte. Trato de relatar todo eso porque ha pasado, porque es la consecuencia. Esto que ha pasado ahora es la consecuencia de todas aquellas causas. En ese aspecto quiero resaltar que incluso ahora mismo intelectuales que deberían dar la cara y no la están dando, puede pasar lo mismo que pasaron en otras décadas, que en un momento determinado colaboraron con el franquismo y quisieron rehabilitarse con la democracia. Yo creo que a nadie hay que pedirle ningún tipo de culpabilidad si mañana coge su columna, informa de lo que tiene que informar, como deberían hacerlo, de forma objetiva. Y por lo tanto no se trata de recordarle nada, sino estar orgullosos de que en un momento determinado salga de la caverna y pueda ver lo que realmente nos han ocultado durante todos estos años. Miren, cuando a principios de los 90, aunque estaba escrito a finales de los 80, publiqué Extranjeros en su país y no se podía hablar de estas cosas ni con el compañero del alma que tenías al lado. Utilizaba o intentaba utilizar y sacar conceptos como ciudadanos frente a súbditos, conceptos ilustrados como atrévete a pensar de Kant, cosas tan elementales. O sea, en una sociedad democrática, ¿cómo es posible que haya que reivindicar cosas tan elementales? Pues hubo que hacerlo. Yo me acuerdo que en aquellos años estábamos tan satanizados y una de mis obsesiones era salir de la cueva de la ultraderecha en que nos tenían arrodillados. Lo malo es que eso lo creía también el resto de España. Cuando nos conocían se llevaban una sorpresa. Pero es que todavía sigue mucha gente del resto de España así. Por supuesto en Cataluña. Lo que pasa es que en Cataluña yo empiezo ya a pensar que no es que estén equivocados, es que están viviendo de la construcción nacional. Y por supuesto le es rentable. Yo estoy convencido que le es muy rentable ser independientes mañana, sobre toda esa casta de 400 familias, unas 300.000 personas que van a ocupar todas las estructuras de un Estado que hay que inventar. Ellos estarán bien, los demás estaríamos muy mal, pero ellos estarían muy bien. El libro ha tenido unos avatares determinados para publicarse, pero el libro está aquí, no está en las librerías, pero se puede comprar por la página de Crónica Digital, que es la que lo editó, por internet. También está ya corregido, porque este tiene algunos errores,
bueno, errores tipográficos, faltas, etc. En ebook, y también en Amazon está publicado en papel, o sea que también se puede conseguir por papel. Yo, a pesar de la imagen de tocho que tiene, le recomiendo que le echen un ojo, sobre todo todos aquellos que quieran ver lo que el nacionalismo es. Yo, para terminar, y si quieren preguntar alguna pregunta, porque no se trata de alargarlo eternamente, les querría hacer la siguiente reflexión. ¿Cómo es posible que la ideología más reaccionaria de los últimos 200 años en Europa, como es el nacionalismo, haya logrado la hegemonía moral en Cataluña sobre todas las fuerzas políticas? Porque las que no están ahora con el nacionalismo han nacido después, en buena parte a través de esta lucha, como puede ser Ciudadanos. Lo de Podemos en Cataluña habrá que verlo, porque por boca de sus dirigentes siguen repitiendo los mantras que el nacionalismo está haciendo. Por tanto, deberían enterarse de una puñetera vez que la casta de verdad de este país ha sido los nacionalistas. ¿Cómo es posible, repito, que la ideología más reaccionaria del siglo XX, del siglo XIX, que ha ocasionado tantos muertos, tantas desavenencias y que siempre acaba mal, tenga hoy la hegemonía moral de Cataluña? Y lo que es peor, que en el resto de las autonomías están por imitarles. No nos tienen ningún respeto. La pregunta que hoy mismo, en estos últimos días, Paulino Rivero, en Canarias, es un insulto a la inteligencia de la gente. Es no respetar a los ciudadanos. Oiga, un requisito elemental para la democracia es que los ciudadanos tengan información clara, tengan información suficiente de todas las partes para que puedan tener criterios y elijan. Si no, no hay democracia. No, para eso nos vamos al siglo XVIII, donde podían votar unos cuantos ricos y que sabían leer y escribir, y la mujer tampoco. Venga, puestos así, es decir, de algún modo, cuando un presidente nos plantea una pregunta como ha planteado Rivero, tan sesgada, el problema no es la pregunta, el problema no es el petróleo, el problema es el petróleo que nos metes en la mente, que es lo que ha pasado en las escuelas en Cataluña. Yo me he llevado una sorpresa terrible. He visto todo el proceso como avanzado y les aseguro que es doloroso ver, cuando lo ves, cómo van cambiando la mentalidad de la gente. Y es curioso, de golpe, en estos 3 últimos años, cuando yo me hacía ilusiones de que pasaría como con el franquismo, nos metían allí la FEM, aquella formación del espíritu nacional, y ni Dios le hacía caso, y encima nos hacía lo contrario de eso, pues yo dije, bueno, los alumnos al final harán lo que quieran, ¿no? No. Hay 2 generaciones ya, y yo las estoy viendo cada día, las estoy comprobando. Hay 2 generaciones, lo digo en el sentido de generación de Ortega y Gasset, 15 años, que ahora tienen, pues de 0, las que empiezo ahora 8 o 9, porque también los de 5 ya van con Estelar y esas cosas, hasta los 35. 2 generaciones ya que de golpe y porrazo en estos 3 últimos años se han pasado con armas y carretas emocionalmente al independentismo. De golpe, el derecho a decidir, la democracia, cuando el derecho a decidir es la demagogia, el sofisma, la falacia más descarada que te puedes echar a la cara. Si tanto tienen o quieren defender el derecho a decidir, ¿por qué no nos dejan decidir en qué lengua queremos estudiar? La hipocresía se ha instalado en la política. Y si hoy da un olor a tufo insoportable en todos los partidos la corrupción económica, ¿acaso no es corrupción a veces infinitamente peor la corrupción moral y ética? ¿No deberíamos decirles a nuestros políticos
que tenemos derecho a que nos informen bien, a que no nos tomen el pelo, a que no nos mientan por sistema, a que un personaje como Artur Mas, que tiene en la astucia, es decir, en la hipocresía, en el engaño, en la extorsión constante, no es eso puñetera corrupción. ¿Por qué lo tenemos que aguantar? No es un insulto a nuestra inteligencia.